Coudenove Kalecki y el paneuropeísmo. 17 de julio, 2020. Por David Alejandro Rosenthal. El hombre del futuro será un mestizo. El conde Richard Coudenove Kalecki es uno de los fundadores teóricos y prácticos de la actual Unión Europea, del que poco se habla y poco se sabe. Nacido a finales del siglo XVII en Tokio y no en Viena, capital del esplendor artístico de la época, hijo del conde Heinrich Coudenove Kalecki del Imperio Austrohúngaro, quien fue diplomático y quien escribió un libro de gran sobrevuelo para la época, La idiosincrasia del antisemitismo. Su nombre es utilizado por los sectores de ultraderecha europeos y por los antisemitas, ya que un escritor austriaco llamado Gerdon Schick publicó en Madrid un panfleto titulado Adiós Europa. El Plan Kalecki, un racismo legal, publicado en 2005, donde dice literalmente que el plan originario de la Unión Europea ideado por Kalecki es para que una supremacía judía europea se encargue del destino político, cultural y económico de toda Europa. Para quienes hablan de teorías conspirativas y del nuevo orden mundial, el libro que evoca sobre el plan de construir una pan-Europa o plan Kalecki es la prueba sobre que una élite mundial con origen europeo y en este caso judío pretende convertirse en el único poder unificado que se encargaría de administrar y definir el futuro de los pueblos, en especial de Europa. En realidad, el ideal de Kalecki era crear un ambiente amable entre Francia y Alemania principalmente y los demás países europeos. El plan Kalecki fue financiado por la familia Rothschild, una antigua familia de varones judíos que logró tener lugar en todas las capitales más importantes de Europa entre el siglo XVIII y XX y que por su poder y riqueza siempre estarán en boca de los antisemitas como Schick y David Icke. El plan Kalecki, que en realidad buscaba la paz para Europa principalmente en materia económica de integración con miras a posteriormente convertirse en una unión política con poder internacional, ha sido tergiversada llegando hasta decirse que su plan final es el genocidio de la raza blanca, germánica, europea y el fin de Europa occidental, bajo la invasión de los migrantes africanos y musulmanes, entre otros. Además, es la realidad que en un mundo globalizado el hombre que existe en la actualidad y el que vendrá a futuro de alguna manera será un mestizo, pues es difícil de que no haya una mezcla cultural y económica, sin hablar del marco político, en una sociedad tecnológica y técnica como la cual ha surgido y seguirá surgiendo en la actualidad. La ultraderecha, los antisemitas, los xenófobos y los nacionalistas han utilizado la antítesis de Kalecki de forma desproporcionada para argumentar sus teorías paranoicas conspirativas que son racistas y xenófobas en principio y que pueden llevar de nuevo a enfrentamientos radicales entre pueblos vecinos y entre culturas próximas o no tan próximas. La familia Coudenove Kalecki era de origen judío austrohúngaro y ruso y el conde Richard fue masón a su vez. Su padre, un diplomático de carrera como hoy en día se le diría, y quien en Japón, siendo miembro del cuerpo diplomático austrohúngaro, conoce a Mitsuko Aoyama, quien se convertiría en su esposa y en la madre de Richard. Su padre Heinrich fue un hombre excepcional, representó al imperio de los Habsburgo en todo el lejano oriente teniendo como sede Tokio. Hablaba varios idiomas y estaba fascinado con la cultura oriental. La familia Coudenove Kalecki pretendía quedarse a vivir en Japón, pero tuvo que regresar a Europa a protegerse de las pretensiones de sus enemigos como salvaguardar sus propiedades. Es así que, al regresar, se instalan en el castillo de Ronsberg, en Bohemia, actual República Checa. Richard fue educado por su padre en el castillo y luego a su fallecimiento fue enviado a Viena, donde se doctoró en filosofía e historia. Se casó a temprana edad con la actriz judía alemana Ida Roland Lautner. Luego de la Gran Guerra, que enfrentó a Europa occidental encabezada por las potencias centrales, o la Triple Entente, Francia, Inglaterra y Rusia, y la Triple Alianza, Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia, principalmente, y dejó un escenario no antes visto en el cual hermanos de pueblos o al menos países vecinos se aniquilaron en un lapso de 4 años, 1914-1918, y que tuvo como epicentro a Sarajevo, un lugar muy poco conocido y sin mayor importancia, pero sin embargo parte del Imperio Austrohúngaro, principal actor, autor y detonante de la Primera Gran Guerra luego de Napoleón. Para el conde Coudenove Kalecki, fue la Primera Guerra Mundial el tope del nacionalismo, por lo cual luego renunciará a su ciudadanía austriaca y se convertirá en checo y posterior a eso en ciudadano francés. El conde sabía que luego de esta gran guerra las cosas iban a empeorar y otro conflicto bélico surgiría, lo cual en efecto pasó. Es por esto que su ideal fue el de crear una sociedad de naciones europeas, la cual se llamó Pan-Europa o los Estados Unidos de Europa. El ideal comprendía los territorios que van desde Portugal hasta Polonia, incluyendo también todas las colonias europeas de ultramar que existían a la época. Además, Pan-Europa, donde pan significa del todo o que envuelve, era una contraparte contra el panamericanismo que encabezaba los Estados Unidos y del movimiento panasiático que surgía de poco en poco. El movimiento contó con grandes hombres de la época como Thomas Mann, Otto von Habsburgo, Konrad Adenauer. El primero,
uno de los filósofos alemanes más remarcables y ganador del Premio Nobel de Literatura. El segundo y último Habsburgo, emperador de Austria y rey de Hungría. Y, el último, fue el primer canciller de la República Federal de Alemania y uno de los padres también de la Unión Europea. La meta principal de la política europea debe ser el impedir la invasión rusa. Para impedirla, solo hay un camino: la Unión Europea, Code Nové Legi, 2010. Esto es una realidad que se consolida en el escenario geopolítico europeo recientemente al crear la Unión Europea. El conde Code Nové Legi tenía muy claro que era el tapón para que Rusia y el comunismo que estaba en la época ya reinando a los soviéticos. Frente a la cuestión inglesa, Kaleji propuso negociar un tratado que salvaguardara la isla y que facilitara la relación con la nueva Unión Europea en términos económicos, políticos y sociales. A raíz del gran desastre que dejó la guerra, en especial para las partes perdedoras como el Imperio Austrohúngaro y la ya unificada Alemania, que conllevaría luego el horror de la Segunda Gran Guerra, el conde Code Nové Legi, espectador de todo lo sucedido y miembro además del bando derrotado, previo en que en Europa debería existir una unión que hiciera de tapón ante nuevas ideas belicistas. Y es así como en 1923 funda y promueve el movimiento paneuropeo, primer movimiento que busca la consolidación de Europa como una sola en el sentido económico y después político también. El plan Kaleji era a grosso modo establecer una unidad que permitiera una vida armoniosa y que asimismo fuera capaz de evitar guerras y conflictos. Una teoría muy clara y sensata para poder avanzar en conjunto como pueblos europeos en materia económica y política. Y aquí un extracto del discurso. Europa como concepto político no existe. Esta parte del mundo engloba a pueblos y estados que están instalados en el caos, en el barril de pólvora de conflictos internacionales, y en un campo abonado de conflictos futuros. Esta es la cuestión europea, el odio mutuo de los europeos que envenena la atmósfera. La cuestión europea será resuelta solo mediante la unión de los pueblos de Europa. El mayor obstáculo a la realización de los Estados Unidos de Europa son los 1000 años de rivalidad entre las dos naciones más populosas de Pan-Europa, Alemania y Francia. Code Nové Legi, 2010. El paneuropeísmo, al final, fue suspendido. Con el ascenso de Hitler en Alemania, la anexión de Austria y la invasión a Polonia, no había ya nada para hacer. No había marcha atrás. Todos los grandes hombres tuvieron que escapar de su Europa y los demás fueron asesinados por el régimen nazi. Lastimosamente, el ideal de una Europa unida fue menor a la intención bélica y al resurgimiento del nacionalismo sido el movimiento fascista que se dio a conocer en aquel entonces. El conde Code Nové Legi tuvo que huir para los Estados Unidos y allí dedicarse a la cátedra. Luego, al final de la guerra, siguió trabajando por el ideal de una Europa unida. En 1950 fue el primer europeo en recibir la grandísima distinción con el premio Carlomagno. Dejó para la actual Unión Europea como legado su trabajo continuo por la paz y por la sensatez. Su propuesta fue simple para los hombres con claridad mental y con nivel sociocultural de la época. No obstante, fue atacado y perseguido por sectores obscuros y por ideales obsoletos y sectarios. El sueño de Kaleji fue que los jóvenes gestaran la idea de una pan-Europa. Si bien sabía que era una utopía, también sabía que en un futuro dejaría de serlo y pasaría a ser una teoría tangible, realizable y fructífera. La sensatez con la que el emperador Otto von Habsburgo y las personalidades intelectuales europeas vieron como una posibilidad de convertir este sueño en una realidad es una muestra de que valía la pena trabajar en esto. Así fue que el líder del entonces Imperio Austrohúngaro hizo el prólogo del libro Pan-Europa. El conde Richard Code Nové Legi propuso una bandera común para la UE, pero no fue aceptada pues llevaba la cruz. Sin embargo, sí fue aceptada su propuesta para el himno. Eligió a su compatriota Ludwig van Beethoven. La Oda a la Alegría es hoy el himno de la Unión Europea. La vida del conde terminó en Suiza, en Strunzenborg a los 72 años de edad. Bibliografía. Code Nové Legi, R. N. 2010. Pan Europa. Madrid, Verlacia MBH y Ediciones Encuentro.